Fue lo último que recordé antes de que falleciera mi padre. La primera vez que lo vi. Yo tenía 8 años en ese momento. Estaba oscuro afuera de la ventana de mi dormitorio y mis ojos tenían un ardor familiar. Las lágrimas humedecían mis jóvenes mejillas. Mi respiración tartamudeaba mientras visitaba mis pulmones. Lo que estoy seguro que alguna vez fue un grito rugiente se había reducido a unos pocos sollozos. Traté de ocupar mi mente con la tarea sin sentido de hacer girar en espiral mi bolígrafo de tinta multicolor favorito en mi escritorio. Con la leva roja brillante presionada hacia abajo, dibujé pequeños tornados de fuego en la página blanca. Fue entonces cuando lo escuché. Una larga y sinuosa cadena de notas que anunciaban la llegada de una melodía alegre y nerviosa de un acordeón. La alegre melodía me hizo fruncir el ceño brevemente antes de disparar una sonrisa de ojos abiertos en mi rostro. La canción me dio imágenes vívidas de payasos golpeándose pasteles unos a otros, atrevidos trapecistas volando por el aire y enormes elefantes haciendo sonar sus trompas en un gran escenario. Estaba convencido de que me esperaba un gran espectáculo y parecía que todo lo que tenía que hacer era abrir mi armario. Me puse de pie y corté el camino de las patas de mi silla en el suelo de madera. Me sequé la última lágrima del ojo y me dirigí a la puerta del armario. Cada paso que daba hacía crujir las viejas tablas del suelo debajo de mí, y con cada paso las notas del acordeón llegaban más rápido a mis oídos. La canción era frenética mientras me paraba frente al pomo de la puerta. Imaginé al acordeonista empapado en un charco de sudor mientras sus dedos volaban sobre las teclas. Me detuve en la puerta como si pudiera verme. Como si dijera: date prisa, chico, me estoy muriendo aquí, mientras su cara roja y brillante resoplaba en busca de aire. Me reí ante la idea, pero decidí aliviarlo de su miseria girando el pomo y abriéndolo. Nada. Al menos nada nuevo. Solo mi ropa colgando de la barra, mi juego de cama de vaquero que estaba demasiado fresco para una noche gélida como esta, y un bate de béisbol de metal apoyado en el suelo. Un momento de decepción me invadió, pero la esperanza seguía presente en forma de canción. El acordeón seguía frenético, si no más. También estaba un poco más alto. Me tomó un momento darme cuenta de que la canción no venía del armario. Noté que no podía saber de dónde venía al rastrear el sonido. Solo sabía, como si fuera innato a mi ser, que el sonido provenía del ático. Sonreí al darme cuenta de que el circo todavía podía haber venido a mi casa. Solo una delgada lámina de madera separaba el ático de mi armario. Descansaba en su ranura en la parte superior de una empinada pendiente de madera con 5 tablones de madera horizontales para mantener el pie. Los nervios se apoderaron de mi pecho, pero la emoción superó la sospecha en mi mente de 8 años. La canción se convirtió en una avalancha de notas aparentemente imposibles de ejecutar con cada paso que daba por la pendiente. Una vez en la cima, empujé la cubierta de madera a un lado. La canción sonaba tan fuerte en ese momento como si el acordeonista se hubiera metido en mi oído para tocar. Arriba, solo había un vacío. Un cuadrado negro como la pelusa se abría paso en el techo a escasos centímetros de mi cabeza. Busqué en el ático completamente oscuro, y saqué la mano a través de la nada completamente negra. Sentí un breve pánico mientras golpeaba el poste que sabía que contenía el interruptor de la luz. Afortunadamente se hizo notar y lo encendí con un clic de alivio. Subí al ático, que ahora estaba poco iluminado. Cuando crucé el umbral, se hizo el silencio. Para mi decepción, el cono de luz de la única bombilla no reveló ni un solo payaso. Ningún trapecista dando volteretas en el aire a alturas atrevidas. Ningún elefante se balanceaba mientras hacía equilibrio sobre una gran bola de hormigón. Solo el desorden habitual del ático. Telarañas colgando de las vigas. Adornos condenados a acumular polvo por el delito de estar fuera de temporada y las cáscaras de objetos que alguna vez amaba y ahora condenados al título de antigüedades que mi madre comenzó a coleccionar ese año. Sin embargo, había al menos algo nuevo. Asomando por una esquina hacia la luz había una astilla de madera pintada de rosa. Entrecerré los ojos para ver mejor y, como si fuera una señal, se encendió otra luz. Una luz que nunca había visto antes en el ático. Bañó el objeto rosa en una capa de luz. Era un teatro de marionetas. El rosa estaba bordado con intrincados patrones azules y dorados, aplicados quirúrgicamente sobre la pieza por la mano de un artista amante.
Determiné que el artista pertenecía a siglos pasados mientras observaba las astillas, grietas y desportilladuras que el tiempo había dejado en la madera. Habían pintado un mural en la parte delantera del teatro. Representaba a un niño bailando con cuerdas que descendían de los bordes brumosos del cuadro y se ataban tensas alrededor de las articulaciones del niño. Encima había un escenario oculto por cortinas azul real. La luz del ático se atenuó hasta convertirse en un minúsculo resplandor. Entonces un foco se encendió y cortó un círculo de suelo con una iluminación tenue. Al principio me sobresaltó. Estaba seguro de que no existía antes, pero aún así lo tomé felizmente como una invitación y me quedé en el centro. Las cortinas se abrieron para revelar un bosque de árboles cortados a mano en papel de construcción y pegados sobre un fondo blanco. Aunque no podía ver el instrumento en sí, el acordeón tocaba una melodía relajada para ambientar el escenario. En la esquina inferior izquierda del escenario había una marioneta de mano de un ciervo. Se estiró para mostrar sus brazos regordetes llenos de dedos y astas de plástico pegadas a su cabeza. Luego se acurrucó y se quedó dormido con un ronquido cómico. La melodía se calmó hasta su fin y después de una pausa solo llena de ronquidos, una nueva marioneta saltó de debajo del escenario. Era una marioneta de oso. El oso sacudió su cabeza hacia el ciervo dormido, luego hacia mí, luego de nuevo hacia el ciervo y luego de nuevo hacia mí. El acordeón tocó un trino de notas con cada movimiento de su cabeza. Los gestos exagerados me hicieron reír. Luego se puso su brazo regordete con una garra puntiaguda sobre la boca y se cayó con un largo siseo. El acordeón se detuvo brevemente. El oso empezó a acercarse sigilosamente al ciervo, saltando y balanceándose al son de las notas repetitivas del acordeón. Luego, con un aumento de la canción, el oso resopló y resopló y resopló, y soltó un estornudo que retumbó por el ático, acompañado por un estrépito de notas del acordeón. Me reí de nuevo, hasta que el ciervo levantó la cabeza y me congeló en un instante. Miró alrededor del escenario, luego a mí. Bostezó y se volvió a dormir. Me sentí aliviada de que no nos atraparan. El oso me miró de nuevo y llevó sus dedos a su boca en un gesto de silencio. Imité su gesto para demostrar que lo entendía. Su sigilo continuó, saltando cómicamente al son del acordeón hasta que se paró sobre el ciervo dormido. Me miró de nuevo. Cubriéndose la boca con ambas manos, soltó una risita. Hice lo mismo, sintiéndome traviesa con nuestro pequeño secreto compartido. Entonces el oso levantó su garra en el aire y la clavó en el ciervo, justo debajo de su barbilla. Abrí los ojos de golpe y me quedé boquiabierto ante la escena. El ciervo yacía allí. Se atragantó y jadeó en busca de aire. Un líquido carmesí se acumuló en su boca mientras intentaba mover los labios. Observé conmocionado cómo la puñalada dejó al pobre ciervo títere ahogándose en su propia sangre. Luego, en un instante, estaba en la cama y era de mañana. Al principio lo descarté como un sueño. Un sueño vívido, pero un sueño al fin y al cabo. Fue un accidente, me repitió mi madre esa mañana mientras se ahogaba en su dolor. Me costaba asimilar lo que decía. Para un niño de 8 años, su padre es indestructible. ¿Cómo podría una simple caída sacarlo de nuestras vidas? Mi madre tampoco podía soportar el hecho. Durante los 2 años siguientes, su mente la protegió mediante el miedo constante. Poco después me sacó de la escuela. Reemplazó mi educación con libros. Algunos me aburrían hasta el cansancio, pero tenía que terminar uno antes de que ella me consiguiera otro. Mis favoritos siempre eran los westerns. Especialmente cuando un sheriff solitario y valiente vencía las probabilidades y salvaba la ciudad. Cada vez que recordaba haber tenido miedo, me imaginaba con un sombrero de 10 galones y un revólver de hierro atado a la cadera. Cada vez que mi madre me daba un libro nuevo, me ponía el traje. Nada me asustaba más que ver su mano adelgazarse, y adelgazarse, y adelgazarse a medida que la paranoia la mataba de hambre. Hasta que se fue sin dejar rastro cuando tenía 10 años. Su desaparición fue la última piedra rota en el camino hacia el dormitorio de invitados de mi abuela. Vi una ligera lluvia salpicar la ventana. Las circunstancias inhóspitas de los últimos 2 años dejaron mi memoria casi totalmente congelada. La mano frágil y salpicada por la edad de mi abuela acarició mi espalda con suaves círculos mientras intentaba derretir la gélida prisión. Apenas podía sentirla.
Mis únicos pensamientos estaban con mi madre. ¿A dónde se había ido? ¿Por qué se había ido? Vas a estar bien, dijo mi abuela con la misma delicadeza de sus manos, como si sus palabras pudieran calmar las preguntas que me atormentaban. Aparté la mirada de la ventana y la miré a los ojos. A través de sus pupilas pude ver que el dolor era mutuo. Forzó una sonrisa burlona en su rostro que encendió una vela de felicidad en mis infinitas sombras de preocupación. Quería corresponderle, pero no pude. Todo lo que pude hacer fue hacer la pregunta que más me molestaba. ¿Fue culpa mía? Gimoteé. La pregunta fue como una piedra incrustada en mi pecho. Apenas encontré el aire necesario para decirla. Ella me agarró las mejillas con ambas manos como para detener el torrente de una tubería que acababa de estallar por la presión. Sacudió la cabeza frenéticamente. Siempre puedes hablar conmigo, me aseguró. Quería contarle todo lo que pudiera, pero no sabía qué decir. Apenas recordaba nada de los últimos 2 años. En cambio, le prometí con un leve asentimiento de cabeza que algún día lo haría. Ella frunció los labios y asintió con la cabeza, aceptando que todavía no podía. Te amo, lo sabes. Hasta que no quede nada, dijo con cuidado. Por un breve instante me invadió una sonrisa amplia. Algo que ocurría raramente desde la muerte de mi padre. Se puso de pie y me miró por encima del hombro. Una última mirada antes de irse a dormir. Después de que desapareció tras el clic de una puerta, me di cuenta de que no me importaba no tener nada que decir. Quería hacerle todas las preguntas que pasaban por mi mente, pero permanecí en silencio por miedo a lo que pudiera salir. Tenía miedo de cargarla con la tarea de encontrar respuestas que no tenía. Con el sombrero de vaquero imaginario en mi cabeza y la pistola en mi cadera, decidí que no sería lo más valiente que podía hacer. Sabía que necesitaba averiguar qué le había pasado a mi madre, y mi única esperanza de respuestas estaba escondida en la vieja casa. Así que abrí la ventana de mi dormitorio, cogí mi linterna y fui a buscarlas. Llegué después de una caminata de 30 minutos a través de la ciudad. Era una casa pequeña de una sola planta. Las tejas tenían huecos en su patrón uniforme. Las contraventanas de plástico estaban agrietadas y desconchadas. Las sombras se balanceaban sobre la pasarela rota, proyectadas por la hierba alta hasta la cadera en el patio delantero. Una lona azul todavía se movía con la brisa, cubriendo una ventana rota en el costado de la casa. Curiosamente recuerdo que se rompió después de la muerte de mi padre, pero no tengo la menor idea de cómo. Corrí al porche delantero, evitando todas las serpientes que mi mente imaginaba en la hierba alta. Busqué en mi bolsillo la llave de la puerta. La metí en la cerradura y con un giro, la puerta se abrió. Las mantas todavía estaban amontonadas en el sofá. Los adornos de porcelana permanecían intactos en los estantes del comedor de la colección de mi madre. Las fotos de nosotros todavía colgaban en su posición original. Fácilmente podría haberme convencido de que todavía vivía allí si no fuera por un suave aroma a almizcle que se coló en mi cama. Caminé por el pasillo dejando que la luz de mi linterna me guiara. Mi habitación estaba justo enfrente de la de mis padres. Noté un cerrojo plateado perforado en el marco de la puerta de mi habitación desde afuera, dejado sin llave. Algo que no recuerdo que estuviera allí, pero decidí dejarlo así. Entré en la habitación de mis padres. Dirigí la luz de la linterna para ver los muebles familiares. Una cama, una mesita de noche y un juego de cajones a juego estaban dispersos por la habitación sin razón. Cortes profundos rayaban el piso de la habitación, muy agrupados frente a la entrada. Rebusqué en cajones llenos de ropa y objetos acumulados a lo largo de una vida que eran demasiado valiosos para tirarlos a la basura, pero no lo suficientemente valiosos como para ser vistos. Rebusqué en el viejo cajón de calcetines de mi padre, que no había sido tocado desde su muerte. Mi dedo chocó con un objeto frío. Lo recuperé de las profundidades del cajón de calcetines y lo mostré a plena luz de la linterna. Me resultaba demasiado familiar. Una navaja plegable con un mango azul real brillaba en mi mano. Ver el objeto me trajo un recuerdo. Mi padre me hizo sentarme al borde de mi cama meses antes de su accidente. Me contaba historias de las frías mañanas de noviembre con su padre. Observaban la salida del sol desde los árboles, con los cañones de sus rifles apuntando a la hierba de abajo mientras esperaban que apareciera un ciervo en la mira.
La mayoría de las veces nunca lo hacía. Pasaban el tiempo hablando en voz baja. Pero, ¿qué emoción se sentía cuando aparecía un ciervo? Usaba esa navaja de bolsillo con mango azul para descuartizarlos cada vez. Una vez que me la entregó, pasé un dedo por su hoja de 10 centímetros. Su infancia no fue amable con su filo y esperaba que la mía tampoco lo fuera. La mantuve a mi lado siempre que podía. Me pregunté entonces por qué estaría enterrada en el cajón de calcetines de mi padre. Mi memoria no servía. Tampoco me servía de nada recordar por qué había motas marrones adheridas a la hoja. ¿Óxido? ¿Sangre de ciervo? Era difícil decirlo con el resplandor de la linterna para mis ojos inexpertos. Pero sabía que no me acercaría más a encontrar a mi madre, así que lo guardé en mi bolsillo y continué la búsqueda. Busqué debajo de la cama y detrás de los muebles, solo para descubrir grumos de polvo. Revisé el armario, aparté las maletas y separé la ropa en la barra. Detrás de ellas había un panel de madera, sujeto a su marco por un solo tornillo negro. Aunque no recordaba su presencia en el armario de mi madre, abrió un abismo en mi estómago. Sentí que era tan profundo que mi corazón se hundió en sus profundidades. Cerré de golpe la puerta del armario y la sujeté contra mi espalda. Derrotada, me encorvé y traté de contener las lágrimas. Me puse el sombrero de vaquero imaginario una vez más mientras apretaba la mandíbula y fruncía el ceño para contener las lágrimas. Apreté los dientes ante la idea de que algo que ni siquiera podía recordar casi me hiciera llorar. Me puse de pie, caminé pisando fuerte hacia la cama y le di una fuerte patada a la mesilla de noche que causó un golpe sordo de inmediato. Me detuve por un momento, temiendo haber roto algo. Como si alguien estuviera cerca para reprenderme por el arrebato. Tomé mi linterna y revisé debajo de la mesita de noche. Un libro cayó al suelo. Lo saqué y vi que la tapa estaba envuelta con cinta adhesiva. Lo dejé sobre la cama y busqué algo más debajo de la mesita de noche. Otro libro aproximadamente del mismo tamaño, también estaba pegado a la mesita de noche. En las tapas una tenía escrito 1 de enero de 2006 con caligrafía impecable con marcador permanente y la otra 2007 con lápiz. Me tomé un momento para reflexionar sobre lo que acababa de encontrar. Antes del accidente de mi padre, mi madre se dedicaba a su diario. A menudo la veía anotar los momentos más destacados de su día después de la puesta del sol. Al final de muchos días agradables, incluso me invitaba a su habitación para leer sus recuerdos. Me invitaba a entrar en sus pensamientos a través de la puerta de tinta sobre papel. Siempre corría a la cama para escucharla contar su día. Esos recuerdos nunca me abandonaron. En retrospectiva, fue muy valiente compartir sus pensamientos vulnerables con alguien. Incluso si ese alguien era solo su hijo. Agarré la tapa, lista para pasar la página con una sonrisa en mi rostro, pero me encontré congelada. El accidente de mi padre fue a finales de 2006. Sabía que tendría que llegar allí en algún momento. Sabía que tendría que ver el descenso de mi madre hacia una extraña cada vez más temerosa. Consideré simplemente pasar las páginas rápidamente para encontrar alguna respuesta sobre dónde podría haber ido. Me preocupaba perderme algo si lo hacía y, lo más importante, la extrañaba. Extrañaba como era antes de la paranoia y quería leer todas sus palabras sensatas que pudiera. Entonces abrí la tapa del libro titulado 1 de enero de 2006 y comencé a leer. 1 de enero de 2006, mi resolución de año nuevo comienza. Compré 2 diarios hace un par de semanas con anticipación. Eran de compra uno y llévate otro, así que no podía dejarlo pasar. He estado sentada aquí por al menos 30 minutos tratando de pensar qué decir. Hay algo en una página en blanco que da mucho miedo. Me siento como una adolescente con su diario de pequeños secretos. En fin, un poco sobre mí. Soy la esposa de 12 años del apuesto hombre que conocí en la escuela secundaria, Noah. Claro, a veces me pone de los nervios, pero supongo que todavía lo amo. También soy la mamá de 8 años de mi pequeño cachorro Berry. Bear es un chico tan dulce. Quería mostrarme una hormiga que encontró hace un par de días y se enojó conmigo cuando la golpeé contra el suelo. Tenía miedo de que la lastimara, así que pasamos los siguientes 10 minutos buscando a su pequeña amiga hormiga para asegurarnos de que estaba bien. Es una gran bendición. Ahora, soy mucho más que solo madre y esposa.
También soy una ávida anticuaria. Ávido puede ser una palabra fuerte, comencé hace poco, pero hasta ahora lo estoy disfrutando. De todos modos, creo que debería escribir como planeo usar este diario. Quiero que sea un flujo de conciencia, un registro para mí y una actualización ocasional de antigüedades para completar. Sin embargo, principalmente no quiero que el tiempo me robe momentos de mi vida. Son demasiado preciosos. Mis ojos se empañaron al leerlo. Una inevitable sonrisa se dibujó en mis mejillas. No recordaba en lo más mínimo la historia que me había contado sobre la hormiga, pero no importaba. Sin duda era ella. Su voz, su meticulosa caligrafía, era mi madre. Reprimí un sollozo con el dorso de la mano. Después de recomponerme con un fuerte parpadeo antes de encender la linterna de nuevo, hice girar el halo de luz alrededor de la habitación oscura para reafirmar que estaba sola y, lo más importante, para ordenar mis emociones. Cuando volví a girar la linterna hacia el libro, captó el brillo de la manija de la puerta del armario. De nuevo sentí que se me formaba un hoyo en el estómago. Unas ganas de correr me mordisqueaban los talones. No hay nada en el armario, me aseguré a mí misma. Mi mano agarró mi muslo donde colgaba el revólver imaginario. Apunté la linterna de nuevo al diario de mi madre. La apreté entre el hombro y la mandíbula, luego pasé la página. Al seguir leyendo me encontré con relatos de días normales. Citas con el médico y el dentista para cada uno de nosotros, mi fallida prueba para el equipo de béisbol que todavía me lleva a tomar helado y breves actualizaciones sobre su colección de antigüedades como prometió. A pesar de la rueda pinchada, el calentador de agua que gotea y algunas antigüedades rotas que tenía en la mano, fue un momento normal, pero agradable en nuestras vidas. Hubo interrupciones ocasionales en las entradas, ninguna duró más de una semana, y después de una interrupción había una disculpa escrita en la siguiente entrada como si el libro se sintiera ofendido. Los días llevaron a semanas y luego a meses y con cada vuelta de página el miedo creció desde la tierra alegre. Luego, como un segador, llegó diciembre. 8 de diciembre de 2006, para empezar, con buenas noticias. Me regalaron un precioso teatro de marionetas antiguo. Pensé en dárselo a Bear, pero probablemente ya esté demasiado mayor para ese tipo de cosas. Aparte de eso, fue un día bastante agridulce. A Noah le ofrecieron un trabajo en Savannah. El sueldo será fantástico, un impulso muy necesario para nuestras finanzas. Pero odié la expresión de Berry cuando se lo dijimos en la cena. Ahora tiene que volar hasta la costa este para hacer nuevos amigos y dejar atrás a los viejos. Me siento terrible por él. Podía oírlo llorar en su habitación después de la cena. Traté de hablar con él, pero ¿cómo podía convencer a un niño de 8 años de que el mundo no se acaba cuando ya había tomado una decisión? Con suerte, mañana será mejor. Ese día era el momento. Sabía que horas o minutos o incluso antes de que la tinta se secara en el papel, mi padre sufriría su caída fatal. Sabía que en la siguiente entrada vería una montaña de pena, incredulidad y dolor. Dudé antes de pasar la página, pero decidí que lo mejor sería ponerle una curita. La pasé sin pensarlo más. 9 de diciembre de 2006, tuve que mentir, tuve que hacerlo. Eso fue todo. Pasé página tras página más allá de la inquietante entrada del 9 de diciembre y no había nada allí. Simplemente páginas en blanco hasta la contraportada. Cerré el libro y lo dejé a un lado. Me detuve atónita y confusa antes de tomar el libro 2007 en mis manos. Su título era áspero y desordenado en comparación con el libro anterior. ¿Cuál era la mentira? La pregunta resonó en mi cerebro como una mosca zumbando. Me preocupaba cuál sería el precio por obtener una respuesta. Consideré devolver los libros al lugar donde los encontré, para que nunca más los toquen. Pensé que hoy podría ser el día en que podría hablar con mi abuela. Tal vez podría contarle sobre los libros y ella podría ayudar. Pero nuevamente me puse el sombrero valiente y fingí tener una placa brillante pegada a mi pecho. Un sheriff no la agobiaría con su deber. Así que abrí la tapa. Cada entrada se volvía cada vez menos coherente. Las palabras estaban escritas a lápiz, luego a rotulador, luego de nuevo a lápiz, luego a tinta, sin ninguna razón detrás de la elección. Las páginas estaban casi todas en blanco, y su mensaje solo constaba de un par de oraciones. El único hilo común entre ellas era el mensaje.
Cada noche se despertaba con unos ojos que la miraban desde un rincón. No importaba con que cerrara la puerta, ella afirmaba que él era capaz de empujar la puerta para abrirla lo suficiente como para deslizarse a través de ella. Imaginé una figura encorvada. Sus ojos eran dos cuentas amarillas que parpadeaban en la oscuridad. El resto de su forma estaba fuera del alcance de la luz de las farolas. Me la imaginé desplegándose, elevando sus ojos dorados y brillantes hacia el techo mientras mi madre yacía indefensa en la cama. Un aire frío me rozó la nuca, helando mis huesos. Me levanté de un salto, tomé el cuchillo de mi padre y lo abrí mientras cortaba la oscuridad con el haz de la linterna. Estaba sola. Suspiré y regañé mi mente por el susto. No había ninguna bestia imponente en el rincón y probablemente nunca la hubo. La única evidencia de un observador estaba escrita en el diario sin ninguna descripción más allá de él. Él continuó observando y acechando hasta fines de enero. 21 de enero de 2007, él me quiere muerta. No sé qué pasó, pero me quiere muerta. El pequeño cubículo en mi armario me salvó anoche. Parecía que pasaron horas hasta que finalmente pude sacar el tornillo. Estuve tan asustada toda la noche. Casi me atrapa. Mis ojos volvieron al armario. Mantuve la linterna encendida y dejé la puerta envuelta en una neblina de sombras. ¿Era eso lo que me asustaba del armario? Vi a mi madre arrastrarse por ese pequeño agujero para huir de los monstruos que había conjurado en su mente. Tal vez ese fue el momento en que la perdí. Eso explicaría por qué el recuerdo muerto me perseguía. Pero no me parecía bien. No surgió ninguna gran revelación de ese pensamiento. Puede que recordara vagamente a mi madre arrastrándose por la entrada del cubículo, pero no despertó el terror desgarrador que asociaba con la puerta. Tenía que haber algo más. Algo más detrás de ese pequeño espacio en el armario de mi madre. Entre 3 y 5 días transcurrieron entre las anotaciones durante los 2 meses siguientes. Una vez más, las anotaciones fueron cambiando de tema con cada una. Me persiguió, viene, lo oigo y tengo que estar preparada, eran frases habituales. Debajo de las anotaciones escritas había dibujos toscamente dibujados. Flores que brotaban del borde inferior de la página, casas que se extendían por una colina de hierba, ositos todos sonriendo con una sonrisa de una sola línea. Al final, los dibujos fueron reemplazados por las palabras «Todavía te amo». Las palabras se repetían durante páginas. En cursiva, luego en mayúsculas, luego en cursiva. Cualquier cosa para evitar que se quedara dormida y bajara la guardia. Me dolía leerlas. Debía haber lamentado la pérdida de mi padre en un bucle, oculto en las páginas de su diario. El final de enero y la primera semana de marzo fueron más de lo mismo. Nada me llamó la atención, aparte de lo profundamente perturbada que debía haber estado en ese momento. Hasta que pasé la página y llegué al 8 de marzo. 8 de marzo de 2007, ya no puedo seguir esperando. Viene, siempre viene. Sé que Berry también está exhausto. Me contará sobre su pequeño espectáculo de osos mañana por la mañana con bolsas bajo los ojos como todas las mañanas, y no me va a importar una mierda como todas las mañanas. Al mencionarlo, el espectáculo de marionetas me vino a la mente en pedazos. Recuerdos de muchos espectáculos en los que el oso acechaba al ciervo dormido hasta que se despertaba. Espectáculos en los que el ciervo intentaba esconderse, solo para que el osito empujara cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Luego me vino a la mente un recuerdo de un espectáculo en el que el títere del oso estaba atrapado en una jaula. Gruñía y rugía mientras sus pequeñas patas golpeaban contra la tabla de madera que lo separaba del ciervo. La cierva gimoteaba hacia el oso mientras intentaba desesperadamente liberarse. Otro en el que el oso logra abrirse paso, blandiendo un palo contra la barrera y rompiéndola después de varios golpes. Se arrastró a través del agujero recién creado y miró fijamente al títere de la cierva durante todo el espectáculo. A salvo detrás de una pared transparente. A pesar de estos fragmentos, solo un espectáculo me vino a la mente en su totalidad. Un espectáculo que supe que era la última vez que lo vi. Me quedé en mi lugar, antes marcado por el foco. Me goteaba la nariz, el recuerdo de la tristeza que pronto sería borrado por el teatro de marionetas. Mi único amigo. El oso se había despertado de un sueño. La jaula en la que una vez estuvo estaba sin llave, la puerta abierta de par en par.
Al otro lado de una tabla de madera estaba la cierva, de pie, mortalmente inmóvil. Su cuerpo peludo era delgado como un hueso. Como si estuviera relleno de lápices en lugar de una mano. El oso saltó hacia adelante de manera caricaturesca a través de la puerta de su prisión. El oso tropezó con la barrera entre su prisión y el exterior con una caída exagerada antes de aterrizar de cara al suelo. El ruido sordo fue acompañado por un ruido sordo de notas profundas de acordeón. Traté de contener la risa para evitar que el osito se avergonzara, pero aún así me permití una risita. El oso se levantó de un salto, se sacudió el polvo con sus extremidades nudosas. El acordeón tocó una curiosa progresión de notas y el oso giró su cabeza alrededor del escenario y luego hacia mí. Enterré mi boca en mi camisa esperando que el oso no se enojara conmigo por reírme. En cambio, se llevó su pata protuberante a la boca y siseó, alrededor de su garra puntiaguda. Asentí con la cabeza como si pudiera verme. El oso comenzó a arrastrarse hacia la tabla de madera que lo separaba de la cierva. El acordeón susurró su melodía para imitar el crujido del suelo bajo los implícitos pies del oso. Miré a la cierva mientras el oso se escabullía hacia su habitación. La luz del escenario provocó un destello debajo de sus ojos cosidos de cuentas. Estaba húmedo y se volvía más húmedo con cada paso crujiente que daba el oso. El oso llegó a la barrera de madera que lo separaba de la cierva. Se volvió hacia mí y se rió disimuladamente, esperando de nuevo que compartiera el placer de nuestro secreto. Pero ya no era un secreto. La cierva se cubrió la boca y soltó un resoplido. El aire era cortante. Me pinchó los pulmones cuando entró. Mi corazón latió con fuerza en el pecho cuando el oso llamó a la puerta. Al oso le costó un esfuerzo sacar su garra punzante de la puerta. La cierva empezó a gemir. El agua manchó vetas oscuras en el terciopelo bajo sus ojos. La música aumentó hasta un crescendo cómico cuando el oso me miró y empujó con fuerza la madera. La madera se abrió y cayó del escenario. El acordeón se detuvo. Solo el aire se interpuso entre el oso y la cierva. La cierva susurró algo. Algo masculló a través de sus labios temblorosos. El oso acortó la distancia, paso a paso. Los susurros apagados se convirtieron en gritos. Ninguna de las palabras que gritaba podía ser comprendida. El oso la agarró. Sus gritos eran penetrantes. Le desgarraban la garganta al salir disparados desde su diafragma. Intentó abofetear al oso, pero su frágil cuerpo no pudo resistirse. El oso se volvió hacia mí, metódicamente. Entonces, por primera vez en mi memoria, el espectáculo de marionetas proporcionó palabras. ¿Qué debemos hacer con ella? La cabeza del oso se sacudió mientras hablaba. La respuesta me llegó de inmediato, como si hubiera estudiado durante meses para esa pregunta. Luché contra el impulso de decirla. Aunque su significado era un misterio para mí, sabía que nada bueno saldría de responderla. El ático quedó en silencio por un momento. El oso sacudió la cabeza lentamente de un lado a otro. Luego habló de nuevo, dándole tiempo a cada palabra para que se asimilara. ¿Qué deberíamos hacer con ella? Enterré mi boca en mi camisa otra vez. Sellé la respuesta obvia detrás de mis labios. El miedo golpeó el fondo de mi mente como un martillo. Quería esconderme dentro de mi camisa para no ser visto nunca más. Quería arrojarme por la rampa del ático y volver a mi habitación. Quería correr, pero después de mirar fijamente al títere del oso una última vez no pude moverme. Se levantó del suelo del escenario. La mano alojada detrás de su piel empujó hacia mí a través del ático a paso de tortuga. El oso empujó hasta que el brazo unido a él alcanzó sus límites. Luego empujó más. Sin esfuerzo se estiró mucho más allá de los límites de cualquier humano sin perturbar el silencio del ático. El pelaje del títere ocultó cualquier carne del titiritero. Mantuvo su posición. Sin un solo balanceo, sus ojos negros se quedaron fijos en los míos. Finalmente cedí y susurré las palabras desde detrás del cuello de mi camisa. Ponla en la cueva del oso. Sonrió. Era solo una línea cosida en la tela, pero cuando recordé el evento sentado en la cama de mi madre, sonrió con una mueca fibrosa ante mis palabras. El brazo se retrajo cuando el oso volvió a entrar en escena junto con una pequeña caja de madera que descendió de las vigas.
La cierva corrió hacia la caja, con el oso pisándole los talones. La cierva no pudo cerrar la caja antes de que la pata del oso la atrapara. Las súplicas de la cierva quedaron enmascaradas por un alegre salto ragtime que saltaba sobre las teclas invisibles del acordeón. El oso entró en la caja claustrofóbica y comenzó a cortar la piel de la cierva. Pedazos y trozos de tela color canela salieron volando de la cierva. La garra del oso que atravesaba a la cierva era un instrumento que cortaba perfectamente al ritmo de la rápida y alegre melodía del acordeón. Los gritos de agonía de la cierva no estaban al ritmo. Continuó así durante aparentemente horas. Hasta que finalmente el oso salió del escenario por la izquierda. Detrás de él, en la pequeña caja, estaba la musculatura de una mano delgada como un hueso que latía al ritmo de una respiración impulsada por adrenalina. Volví a examinar el dormitorio con la mano en el cuchillo de mi padre para asegurarme. No me sorprendió que no hubiera nada. Los sueños se desvanecen en la mente con el tiempo, a veces en el transcurso de horas o incluso minutos. Este sueño parecía reciente. Revivir el espectáculo de marionetas dejó una capa de sudor sobre mi frente. Podría haberme dado la vuelta en ese momento. Mi abuela estaba a solo media hora de distancia. Quería verla, para aliviar el miedo que me invadía. Pero en contra de todos mis instintos, pasé la página. Marzo continuó con mucho de lo mismo. Casi me atrapa. Quiere matarme. Mantente despierta, mantente despierta, mantente despierta. Las imágenes y el todavía te amo al pie de la página se convirtieron en garabatos, en cruces, en oraciones. Las palabras se convirtieron en manchas de plomo que desfiguraban el papel. Casi todas las noches corría y se escondía del él que la perseguía. Sentí un escozor familiar detrás de los ojos. Mi labio inferior comenzó a temblar hasta que lo pellizqué entre los dientes. Entonces pasé la página al 21 de marzo. 21 de marzo de 2007, lo siento mucho, Berry. Puedo oírlo llorar en su habitación mientras escribo esto, pero no puedo ayudarlo. Le di un balde para que lo usara. Le di un balde a mi propio hijo como si fuera un rehén en su propia casa. Pero es por su propio bien. Por nuestro propio bien. Un balde. Un balde pequeño de color rojo pálido que al principio de mi vida, estaba tirado sin que nadie lo supiera en un rincón. Solo aparecía una o dos veces al año, cuando mi madre insistía en que la casa necesitaba una buena fregona. En ese momento, recuerdo ese balde que estaba en mi habitación. Estaba tirado en el rincón más alejado de mi cama, donde las horas y los días le daban un olor sofocante a excrementos. Era mi única opción que recordaba. Mi puerta no movía sus goznes. No por falta de intentos. Golpeaba la puerta hasta que se me entumecían las manos. Pateaba la madera hasta que me sangraban las uñas de los pies y gritaba hasta que mi voz se volvía demasiado ronca para respirar cómodamente. Pero, la primera noche. La noche del 21 de marzo. Sostuve en mis manos el balde que me había regalado mi madre. Un balde pequeño de color rojo pálido inmaculado que pronto recibiría las sustancias repugnantes que mi cuerpo desechaba, recibió primero mis lágrimas. Provocadas por la opresión de una cerradura de pestillo plateada nueva perforada en el marco de la puerta desde el exterior. Seguí avanzando con dificultad en el diario. Las pausas eran habituales durante ese tiempo. Solo hubo 2 diatribas llenas de divagaciones llenas de culpa entre la última entrada y la siguiente. 19 de abril de 2007, está afuera de mi ventana. He hecho todo lo que se me ha ocurrido para mantenerlo alejado de mí, pero se pone tan fuerte por la noche que nada funciona. Lleva horas golpeando el cristal. Sé que podría entrar si quisiera, pero no lo hace. Dios, sálvanos, por favor. Miré hacia la ventana que tenía frente a mí. El par de ojos me dejó helada. Mis dedos de los pies se clavaron en las suelas de mis zapatos, lista para salir corriendo de la habitación. Se relajaron cuando noté una familiaridad en el par de ojos. Mi reflejo me devolvió la mirada. Resoplé por el susto que me había dado en un intento de aliviar la tensión, pero permaneció como un nudo en mi pecho. La duda se apoderó de mi mente de que él fuera un producto de su dolor. Puede que haya sido una persona real la que destrozó a nuestra familia. La que me arrebató a mi madre en una fría noche de otoño.
Rogué que la siguiente página contuviera algún tipo de detalle adicional sobre quién era ese, el que estaba de pie en la ventana. Cualquier detalle de su apariencia, cómo sonaba, incluso la ropa que vestía. No encontré nada de eso. Lo que encontré fue lo siguiente. 3 de junio de 2007. Hacía mucho calor afuera. Berry y yo jugamos a los cachorros esta noche. Estaba tan feliz de jugar con él. Estaba tan emocionado. Luego lloró. Lloró muy fuerte y pateó y gritó. No soporto ese sonido. Inmediatamente recordé esa noche. Mi madre estaba parada bajo el marco de la puerta. Su silueta era como una figura de palitos dibujada contra la luz del pasillo. La vi a través de la neblina de mis pestañas, usando la última pizca de energía que tenía para abrirlas. Encendió la luz del techo, quemando las formas de la habitación en mis ojos. Me cubrí con mi edredón fresco de vaquero. La luz dura todavía atravesaba los caballos y los cactus. Su voz me resultaba casi extraña. Salía de su garganta como si hubiera sufrido décadas de tensión. Me pareció extraño, ya que había estado tan distante desde que papá murió. A pesar de eso y de las raíces que planté en mi cama para pasar la noche, me tensé como un espiral listo para saltar. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras salía de las sábanas. Me incorporé y me froté los ojos con las palmas de las manos hasta que se acostumbraron a la luz. Me puse de pie de un salto y extendí mis puños cerrados hacia el techo, estirando la vida en mi cuerpo con un bostezo. ¿Qué clase de juego? Pregunté mirándola. Te lo mostraré, dijo. Se dio la vuelta y se dirigió a su dormitorio. Un destello metálico me llamó la atención en su mano. Envuelto en sus delgados dedos había un destornillador. Sin pensarlo 2 veces, la seguí hasta su dormitorio. Incluso entonces, los muebles estaban esparcidos al azar. Quedaban cicatrices en la madera de sus pies. Un gran grupo de cicatrices se amontonaba frente a la puerta. Ella descansaba al pie de su cama. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del destornillador. Se mordió el labio, un tic nervioso que noté cuando me contó sobre nuestra mudanza que nunca se realizó. Se frotó la palma de la mano sobre las sábanas a modo de invitación. Acepté y me senté a su lado. La observé frotar el extremo del mango del destornillador con la huella de su pulgar. Dio vueltas en círculos ligeros y dolorosos. Se detuvo ante la interrupción de una gota que le salpicó el dorso de la mano. Una lágrima que saltó de su pómulo ahora prominente. ¿Qué pasa, mamá? Pregunté con un temblor en la garganta. Ella no respondió. Sus labios temblaron cuando el aliento pasó entre ellos. Sus ojos se enfocaron a kilómetros de distancia de las tablas del piso. Vamos a jugar. Después de sollozar, se levantó y caminó hacia el armario. ¿Cómo se llama? Pregunté mientras ella abría con un crujido la puerta del armario. Dentro estaba la tabla que cubría el cubículo de almacenamiento. Todo lo que almacenaba en ese momento era pura oscuridad. Hizo una pausa, estrujándose el cerebro en busca de una respuesta a una pregunta que nunca imaginó que llegaría. El juego de los cachorros. Todo cachorro necesita estar seguro en su guarida por la noche. Disfrazó las palabras de la forma más agradable que pudo. El miedo todavía me recorría la espalda. Sacudí la cabeza con violencia, grité en protesta e intenté correr hacia la puerta, pero su cuerpo huesudo era más rápido de lo que parecía. Sus dedos como agujas me dejaban moretones morados en la parte superior del brazo, atrapándome en sus garras. Cada paso que daba hacia el armario me desesperaba más por escapar. No podía encontrar una razón por la que me haría esto. Pensé que tenía que ser un castigo cruel, pero no recordaba haber hecho nada tan malo. Quería volver a la cama más que nada, pero ella no lo permitió. Me arrojó al espacio reducido y lo selló con la tabla. No se permitía la luz en ese espacio. Solo el sonido de mis gritos. Golpeé mis nudillos contra la tabla con la esperanza de liberarme, pero mi madre la aseguró desde el otro lado. Mis gritos desafiantes se agotaron y fueron reemplazados por un sollozo silencioso, por encima del cual pude escuchar el tornillo negro que volvía a su posición a través de la madera y la súplica arrepentida de mi madre. Por favor, perdóname, Berry. Lo siento. Lo siento mucho.
Estaba de nuevo en la cama de mi madre. Mi corazón latía con fuerza. Agarré el edredón de mi madre con los puños apretados a mi lado. Dejé que su diario se deslizara de mi regazo al suelo. Tomé mi linterna y la encendí, apuntando la mira hacia la puerta del armario. El resplandor circular tembló con mi mano. Era solo una puerta, pero mis instintos me dijeron que saliera corriendo de ella. Me puse de pie de un salto y salí corriendo de la habitación de mi madre hacia la mía. Su contenido desnudo dejaba un amplio espacio para llenar con mi dolor. La traición de la que me protegí durante años finalmente resurgió, se derritió a través de mis pestañas y goteó en el suelo. Me senté en el suelo y dejé que mis rodillas ocultaran mi rostro. Me hundí en un estado de histeria endurecida. Histeria que fue interrumpida por una única nota prolongada de un acordeón entrecortado. La canción burbujeante llegó a mi oído como una mano rescatadora que se sumerge en las profundidades del agua, tratando de sacarme de nuevo al aire. La banda sonora que había remediado mi miseria infantil regresó. Sin embargo, después de recordar el último espectáculo de marionetas, su presencia en mi ático se sintió ominosa. Traté de aislarme de la música con la palma de mis manos en mis oídos. Desconcertado, me quité las manos de los oídos brevemente antes de presionarlas de nuevo. Luego otra vez, y otra vez, y otra vez hasta que me golpeé las palmas de las manos en los oídos repetidamente. La canción nunca cambió. No se amortiguaba ni se distorsionaba al pasar por mis manos. Era como si no necesitara pasar por ellas en absoluto. Como si el músico tocara la canción desde dentro de mi cráneo, aunque sabía con certeza que provenía del ático. La comprensión me hizo hervir de terror. Salí corriendo de la casa, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Con el alma de mis pies empujé el suelo entre mí y el terrible sonido, pero el tiempo es lo que le dio su volumen. La distancia lo distorsionó. Las notas comenzaron a desubicarse. Los acordes largos y decididos se convirtieron en gemidos enfermizos. La canción se volvió enloquecedora mientras disolvía lentamente mi mente. Todo lo que quería era estar en casa. Quería sentir los pequeños círculos que mi abuela dibujaba en mi espalda. Quería ver la compasión en sus ojos, o incluso la ira que me provocó el hecho de que me escabullera a una hora tan tardía. Pero sobre todo quería confiar en ella. Contarle los fragmentos de los últimos 2 años que recuperé de mi memoria. Mientras imaginaba que hablaba con ella, la música parecía desvanecerse. Nunca murió por completo, pero se atenuó hasta que fue manejable. Mientras estaba tan concentrada en la conversación imaginaria con mi abuela, no presté atención al bordillo muy real que tenía delante. Me agarró del zapato y me hizo caer hacia adelante. El roce de mi rodilla contra el duro pavimento dejó una mancha de sangre roja cereza. Pero el dolor era imperceptible detrás de la repentina y palpitante abominación del acordeón. Me quedé de pie en el cono tenue de una farola, agobiada por la inmensidad del ruido. No estaba a más de 5 minutos de la casa de mi abuela, pero aún así me convencía la valentía ficticia que se encuentra en mis libros del oeste favoritos. Decidí que la única posibilidad de hacer que el ruido se fuera para siempre era enfrentarlo. Me di la vuelta. Cuando metí la llave en la cerradura, mi única preocupación era hacer que la música se detuviera. Las notas volvieron a su posición original durante el camino a casa. La melodía alegre y animada original se recuperó, pero el volumen era implacable. Sin pensarlo, giré la llave y entré. Cerré la puerta detrás de mí, por pura costumbre. Me tambaleé por el pasillo. Una mano presionaba mi frente y la otra rozaba la pared para mantenerme firme. Abrí la puerta del dormitorio y luego directamente a la puerta del armario. El ritmo de la canción una vez más superó lo que entendía como posible. Me arrastré por la rampa, la salvación estaba a solo un delgado cuadrado de madera contrachapada de distancia. La empujé hacia el vacío negro del ático y salté. La música se silenció tan pronto como crucé el umbral. El haz de luz de mi linterna me guió. Disfruté de la paz con un suspiro mientras yacía de espaldas. Apunté mi linterna al interruptor de la luz y me puse de pie. Lo encendí y miré alrededor del ático. La única bombilla le dio claridad al desorden desparramado de la colección de antigüedades de mi madre. Me concentré justo más allá del resplandor de la bombilla para ver la esquina de una delicada estructura. Comencé a recuperar la compostura después del recuerdo de The Cup Game.
El dolor palpitante entre mis oídos se entumeció. Mientras me acomodaba al alivio que me trajo la ausencia de la canción, pensé que tal vez las respuestas no valían la pena. Tal vez había una mejor manera de encontrar a mi madre. Me senté con los pies colgando en el armario cuando el foco que no había existido antes se encendió. De la misma manera que lo hizo antes. Hice una mueca antes de acostumbrarme a su fuerte resplandor. Era exactamente el mismo que la noche que lo vi por primera vez. La capa base rosa, adornada con detalles azules y dorados. Todo ello marcado por el castigo del tiempo. Pero ahora había más. Me acerqué para ver los detalles. La cortina era una lona azul que se arrugaba con la brisa inexistente, tornillos negros perforados en la madera como los del cubículo del armario de mi madre. Y el niño del mural estaba controlado por tornados de un rojo fuego brillante que reemplazaban las cuerdas. Dejé caer la linterna y me quedé paralizada ante la avalancha de pánico. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Pensé en cada fragmento de mi memoria que quedaba que incluía el espectáculo de marionetas. En cada uno había una lágrima en mi rostro. Un sollozo que hice para mantener a raya los efectos persistentes de la tristeza. Un temblor en mi labio inferior. Recordé cada vez que estaba en un profundo pozo de miseria. El acordeón cantó y una cuerda descendió para rescatarme. Cada vez que oía el llamado del acordeón sonreía. Creía que existía para traer una sonrisa a mi rostro. Pensaba que existía para aliviarme de mis cargas. Pensaba en él como un amigo. Ni siquiera sé si las adiciones fueron reales, pero tenía el suficiente control sobre mi mente para mostrarme fragmentos de mi pasado y causarme angustia. Quería que me rompiera un poco más para que su control pudiera apretarme. Una lágrima rodó por mi mejilla. Y lo logró. Las luces de la sala se atenuaron para la actuación. El foco enfocó su estrecho haz sobre la misma tabla de madera de siempre, a solo unos pocos pies del escenario. Crucé los brazos sobre el pecho mientras me frotaba nerviosamente los hombros. Mis pies vacilaban al moverse. Le dije a mi cuerpo que se diera la vuelta. Le dije que saltara por la rampa de madera hacia mi antigua habitación y se fuera de este lugar. Pero desde el momento en que una lágrima cayó de mi ojo me atrapó. Estaba bajo su control como si los hilos del titiritero estuvieran atados alrededor de mis extremidades. Me llevó hacia el centro de atención. El acordeón se hinchó de anticipación al espectáculo. Creció con una nota aguda mientras la lona se arrugaba. Se me hizo un nudo en la garganta al ver lo que tenía delante. No había marionetas de mano moviéndose por el escenario al son de las teclas del acordeón. Solo una cabeza viva y parpadeante. El resto de su cuerpo estaba oculto bajo el escenario. Unos mechones de pelo marrón pegados a su rostro en grupos ocultaban su identidad. Sus ojos me dieron una sensación de familiaridad que me retorció el estómago. Me miraban fijamente con los ojos muy abiertos. Su boca estaba abierta de asombro. No podía moverme. El acordeón invisible comenzó otra canción de ragtime. La cabeza se inclinó hacia un lado y esbozó una amplia sonrisa caricaturesca antes de rebotar arriba y abajo, mirando hacia la derecha del escenario. El fondo mostraba edificios de cartón y rodaba hacia él, el efecto deseado de caminar por la ciudad. La cabeza tarareaba alegremente la melodía. Mantuvo su expresión alegre con valentía durante su paseo por la ciudad. Sentí en mis entrañas que él era quien atormentaba a mi madre. Que él era la razón por la que ella desapareció. Quería gritarle a ese hombre. Quería exigirle lo que había hecho con mi madre. Quería clavarle el cuchillo a mi padre en el ojo, pero no podía. No me permitían hacer nada de eso. Simplemente me senté y miré el espectáculo. El fondo debió haber pasado por los mismos edificios 10 veces, pero de alguna manera se convirtió en árboles cuando se detuvo. Otro títere de mano de un ciervo dormía en la esquina. La cabeza del hombre lo señalaba con la frente en sincronía con un trino de notas agudas de acordeón. Tenía los ojos muy abiertos y la boca se extendía desde su cara y se fruncía como una pajita. El personaje del ciervo roncaba con el tono de un chillido de ratón. El hombre sonrió y me miró una vez más. Un acorde de acordeón profundo y retumbante precedió a la llegada de una mano desde debajo del escenario. También estaba cubierta de mechones de pelo y pegamento. La mano posaba como una V y descansaba debajo de la barbilla del hombre.
Reflexionó con una expresión clara, sus ojos giraban de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. El acordeón rodó de un lado a otro en 2 notas bajas, como el precursor de la acrobacia final de un temerario. Luego el tronco de un árbol descendió en la escena. Demasiado tiempo para haber estado oculto. El hombre fingió no verlo por un momento mientras el acordeón rodaba. En cuanto el hombre se fijó en el tronco del árbol, se le puso cara de eureka. La mano apuntó con el dedo índice hacia el cielo y el acordeón tocó un tono que indicaba un logro maravilloso. El dedo de la mano se movió rápidamente y el hombre miró fijamente al ciervo dormido mientras se lamía los labios. La melodía de Ragtime volvió a sonar mientras la cabeza del hombre se movía juguetonamente de un lado a otro mientras se acercaba al ciervo desde el otro lado del escenario, dando la impresión de estar bailando. Estaba justo delante del títere del ciervo. Se elevaba y bajaba con el sonido de sus ronquidos. Temí lo que estaba a punto de ver, pero físicamente no podía apartar la mirada. La mano se elevó muy por encima de la cabeza del hombre y como una cobra, giró alrededor del ciervo indefenso. Los gritos del ciervo sonaban humanos. Dolían en sus cuerdas vocales como el chillido desvalido de una anciana. El rostro del hombre todavía imitaba su alegría al ritmo de la canción que lo acompañaba. Arrastró al ciervo presa del pánico hasta el tronco del árbol con gran esfuerzo. Las cortinas se cerraron mientras la escena continuaba sobre el teatro. El ciervo, suplicando por su vida, y la cabeza incorpórea del hombre estaban solos. El hombre colocó su cabeza lejos del ciervo, con las mandíbulas bien abiertas para mostrar ambas filas de dientes. Con el látigo de su cuello golpeó al ciervo con las mandíbulas. El acordeón se detuvo de inmediato. Traté de correr de nuevo, cerrar los ojos, dejar de ver la escena de alguna manera, pero no pude hacer nada. El único sonido era el de los dientes al chocar contra la piel. El desgarro de la carne y el músculo del hueso. Los agudos chillidos de una persona ya sentenciada a muerte, y el chasquido de tendones frescos entre las muelas. Chasquido de dientes, desgarro de músculo, chillido de muerte, chasquido de tendón. Chasquido, desgarro, chillido, pop, chasquido, desgarro, pop. Hasta que el hombre se hartó y su cara quedó empapada en sangre. Se volvió y sus ojos se encontraron con los míos. El asombro le abrió los ojos y los labios. Estaba segura de que coincidía con los míos como un espejo. La cabeza descendió de nuevo al escenario. Las cortinas se corrieron de nuevo con un crujido para mostrar un baño cortado en papel de construcción. Una lluvia de agua cayó desde arriba del teatro sobre la cabeza manchada de sangre del hombre. El agua enjuagó la sangre de su cara. También se le cayeron mechones de pelo de la cabeza. Cabello a cabello, mechón a mechón, de la cara, para revelar su identidad. Mi identidad. Con palabras dolorosas, susurró a través de mis mandíbulas amenazantes. ¿Qué has hecho? Desperté con el destello del amanecer asomándose por debajo de mis persianas. Un halo húmedo empapó la funda de mi almohada. Me levanté de golpe y escudriñé los alrededores buscando desesperadamente el teatro de marionetas que acababa de ver hace unos momentos. Pero estaba sola y en el dormitorio de invitados de la casa de mi abuela. De alguna manera debí haber logrado llegar a casa y meterme en mi cama. Debí haber dormido tan profundamente que no lo recordaba, pero mis ojos eran yunques. Suplicaban por dormir con un escozor constante. Confundida, me levanté de la cama. Mientras me movía, noté que algo más que la almohada estaba húmeda. Tiré el edredón de mi cuerpo para verificar el extraño líquido. El alivio me invadió cuando vi que el líquido no era una mancha marrón de sangre, sino transparente. No me permití el tiempo para decidir si era agua o sudor. Sabía que el espectáculo de marionetas no era tan simple como un sueño. Se sentía tan real ahora como lo había sido en el ático la noche anterior. Sabía que cada vez que derramara una lágrima, volvería a llamarme como si abriera la puerta y la dejara entrar en mi mente. No podía vivir con esa posibilidad. Sabía que tenía que ponerle fin. Pegué el oído a la puerta de mi dormitorio. Inspeccioné los sonidos de la casa de mi abuela para ver si estaba despierta. Siempre se levantaba al amanecer para trabajar como una esclava en el desayuno de esa mañana. El aroma de panqueques y tocino no se filtraba por la rendija debajo de mi puerta. Curiosamente, el silbido de la ducha al verter el agua llegó a mis oídos.
Ella solía ducharse por la noche, pero su rutina podía romperse de vez en cuando. Usé el agua corriente de la ducha para cubrir el golpe de la ventana de mi dormitorio de sus oídos. Estaba en camino a destruir el teatro de marionetas y encontrar a mi mamá. Las calles estaban vacías esa mañana. Las entradas de los autos estaban vacías debido al desplazamiento matutino de los adultos. Sus hijos se afanaban en las pocas semanas que les quedaban de escuela antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Los pájaros arrullaban sus himnos matutinos desde los cables de alta tensión que colgaban sobre mi camino. Los últimos grillos solitarios tocaban una metódica melodía contra los violines de sus patas. El rocío salpicaba los patios y deslumbraba en el pico del sol sobre las cimas de las colinas que había detrás de mí. Era una mañana fresca, que se hacía más fresca aún por la brisa que soplaba contra mi camino. Las hojas de los árboles se agitaban en anticipación de la lluvia que se aproximaba. Una lluvia que anunciaba su presencia en forma de aroma, y las nubes de medianoche que formaban el dosel sobre mi destino. Continué hasta que la oscuridad extinguió el sol y estuve frente a la casa. Caminé por el sendero cubierto de maleza hasta la puerta principal, guiada por el suave roce de la hierba alta contra mis antebrazos colgantes. Los escalones del porche chirriaron bajo mi peso. El estallido del trueno introdujo una ligera llovizna que se recortó contra las tejas de la casa. Mis nervios temblaron de miedo en todo mi cuerpo. Cerré los ojos y me concentré en dominarlos con un agarre firme. Una vez más, opté por el enfoque de la curita. Agarré el pomo de la puerta y lo giré sin pensarlo más, pero no se movió. Choqué con el hombro la puerta con la suposición de que se abriría, pero fue en vano. Busqué mis llaves en mis bolsillos, pero solo encontré el cuchillo de mi padre. Debí haberlas extraviado, ya que estaba en el ático la noche anterior. El viento silbaba al costado de la casa y hacía que la lona azul se agitara y crujiera. Caminé con dificultad por la hierba. Cada tallo, como un pincel, pintaba mis piernas con su lluvia recién adquirida. Agarré la lona con ambas manos y tiré de ella hasta que se desprendió de los clavos que la sujetaban. Cuando cayó al césped, dejó al descubierto el marco de la ventana de mi antiguo dormitorio. Unos cuantos trozos de vidrio todavía se aferraban a su posición original. No fue una sorpresa para mí, ya que recordaba que estaba rota de alguna manera. Pero lo que sí fue una sorpresa fueron los clavos clavados en la ventana que la sujetaban desde afuera. Me agaché para pasar por el marco de la ventana con cuidado de evitar las puntas de los fragmentos sobresalientes. Una vez dentro, reinaba el silencio. Todo lo que se oía era el repiqueteo de la lluvia tranquila y el ocasional chasquido de una casa antigua que se asentaba en la tierra cambiante. El extraño almizcle volvió a introducirse en mi cama. Era una nota sutil de disgusto, pero de todos modos me hizo curvar los labios. La puerta del armario estaba a solo unos metros de distancia. Me invadió un poco de miedo. Podía sentir una brizna de niebla fría rozando mis huesos. Una advertencia en forma de escalofrío que me decía que abandonara ese lugar. Que no cavara más de lo que ya había hecho. Que volviera con mi abuela. Recordé la noche anterior. Como el acordeón se había silenciado ante la idea de confiar en ella. Si hubiera continuado, ¿podría haberse silenciado por completo? Un pensamiento tonto. El teatro de marionetas ya había roto mi determinación, no me habría dejado ir por completo. Pero mientras estaba de pie justo delante de la puerta del armario, no había ningún acordeón filtrándose en mi cabeza. No me pidieron que volviera en forma de canción. Podría haberme dado la vuelta y contarle a mi abuela lo que estaba pasando. Habría sido muy valiente. Pero en mi mente de niña de 10 años, la valentía era un duelo entre el bien y el mal a mediodía. Mi madre seguía desaparecida. Y estaba segura de que el teatro de marionetas tenía algo que ver en ello. Mi ropa era un sombrero de vaquero imaginario, un pañuelo rojo atado al cuello y una gran plancha atada a la cadera. Abrí el armario. El armario estaba casi vacío. La ropa colgaba en mi nuevo armario en la casa de la abuela, y debajo de ella descansaba el juego de cama de vaquero. Todo lo que quedaba era un bate de metal tirado en el suelo. No me hacía ilusiones de que algún día podría entrar en el equipo de béisbol. Tenía fuerzas para ello, pero era demasiado descoordinado. Aún así, me alegré de verlo. Lo recogí y agarré la empuñadura con los puños cerrados.
La lluvia aceleró su ritmo y un estruendo de truenos interrumpió los rápidos golpes. Tragué saliva y trepé por la rampa de madera hasta que estuve a poca distancia de la madera contrachapada cuadrada que me separaba del teatro de marionetas. Sin pensarlo más, empujé la madera contrachapada hacia el ático oscuro con la punta del bate y me impulsé hacia el vacío. Encendí la luz. De nuevo, solo una esquina rosada se asomaba a la luz. Me acerqué sigilosamente. El chirrido de las tablas del suelo quedó enmascarado por la lluvia que se intensificaba justo encima de mi cabeza. Mi pie pateó algo duro que hizo que el objeto desconocido golpeara contra el suelo. Hice una mueca como si el sonido alertara al teatro de alguna manera. Miré hacia abajo para identificar el objeto como mi linterna. En un movimiento rápido la recogí en mis manos y fui a encenderla. El teatro estaba tal como lo había dejado. El teatro rosa con detalles azules y dorados convertido en un santuario a mi pasado. La lona azul colgaba sobre el escenario. Los tornillos negros fijados a la madera al azar. El mural del niño títere desfigurado por espirales rojas pegadas sobre las cuerdas. Todo estaba igual que la noche anterior. Todo excepto por el objeto que descansaba en el trozo de escenario que quedó sin cubrir por la lona. Mi bolígrafo multicolor favorito, que no había visto desde la noche del primer espectáculo de marionetas, estaba bañado en sangre roja carmesí. En el fondo de mi mente sabía que las adiciones al teatro de marionetas eran un espejismo. Una colección de trucos del teatro para quebrar mi determinación y hundir sus hilos en mí. En ese momento no tenía idea de por qué el bolígrafo estaría ensangrentado, pero eso no impidió que el martillo sordo del miedo hiciera una grieta en mi coraje fingido. Entonces, tal como el teatro lo había planeado, entró el acordeón. No perdí tiempo antes de cargar contra el teatro con mi bate levantado sobre mi cabeza listo para hacerlo pedazos, pero me atrapó. Me hizo recordar un espectáculo de marionetas que había visto muchos meses atrás. Este mostraba al oso acechando al ciervo dormido. Muchos espectáculos comenzaban de la misma manera. Espectáculo tras espectáculo, el oso empujaba cualquier obstáculo para poder ver al ciervo. El teatro se llevó el espectáculo en un instante. Como si estuviera arrancando un bonito papel de regalo de una verdad repugnante. Yo, en la posición del oso, miraba a mi madre como el ciervo. Yo la observaba desde una rendija en la puerta después de haber hecho todo mi esfuerzo para empujarla cómoda lo suficiente para echar un vistazo. Los muebles que usaban como barricada marcaban su camino en el piso cada noche. Continuó hasta que una noche me arrojaron a mi habitación. La puerta se cerró de golpe seguida de un golpe metálico. Quedé atrapada por el cerrojo plateado perforado en el marco de la puerta desde el exterior de la puerta de mi dormitorio. Grité y golpeé la puerta mientras rogaba que me dejaran libre. El ciervo que arrullaba al otro lado era mi madre rogando por mi perdón diciendo que tenía que hacerlo por nuestra seguridad. Sacudí la cabeza para recuperar el control de mi cerebro. Mentira, grité. La imagen que evocó para mí hizo que mi pecho hirviera de rabia confusa. Golpeé el bate sobre mi cabeza y agrieté el teatro de marionetas. Las astillas explotaron por el fuerte impacto, pero aún así se mantuvo en pie. El acordeón seguía sonando y levanté el bate por encima de mi cabeza. Inmediatamente el teatro me llevó de regreso a otra función de marionetas. Esta vez, el oso luchó por escapar de su jaula. Encontró un palo y lo golpeó contra la jaula una y otra vez hasta que se hizo añicos. El osito se escabulló por el agujero recién creado en su jaula para burlarse del ciervo con una mirada constante a través de su jaula transparente. Una vez más el espectáculo se arruinó y fui reemplazado por el oso. Bajé del ático a mi habitación. Estaba atrapado en un extremo por un pestillo y en el otro por una ventana cerrada con un grupo de clavos clavados en el marco de la ventana desde afuera. Un intento desesperado de mi madre por mantenerme a raya. Como si me lo hubieran ordenado, tomé el bate de mi armario y lo golpeé contra mi ventana. Se quebró y se astilló, y finalmente se hizo añicos. Fragmentos de vidrio brillante salieron disparados del cristal de la ventana. Me arrastré y caminé alrededor de la casa para ver a mi madre descansar a través de la ventana de su dormitorio. Mi conciencia regresó a mí, el bate todavía cargado sobre mi cabeza. Mentira. Crack. El teatro se derrumbó por el golpe. Los pedazos volaron por el aire como metralla. Pero seguía en pie. El acordeón seguía tocando.
Levanté mi bate para dar un golpe final y aplastante cuando me llevó de vuelta. El primer espectáculo de marionetas. Un inocente ciervo de ojos saltones dormía plácidamente. El oso se acercó a él de forma cómica. Al final, el ciervo quedó con un hilo rojo que le corría por las comisuras de la boca como lágrimas de traición provocadas por el agujero que le habían hecho en la garganta. El teatro me volvió a poner en el papel del oso. Me quedé de pie en el precipicio del dormitorio de mis padres. Durmieron profundamente juntos. Mi madre estaba de espaldas a la puerta. Mi padre estaba tumbado boca arriba. Me deslicé en la habitación con cuidado de no alertarlos de mi presencia. Hice lo que me obligaron a hacer. Lo que quedó fue mi padre ahogándose. Jadeó en busca de aire, pero solo hizo gárgaras con el charco de sangre que llenaba su boca hasta que se desbordó en finos hilillos por las comisuras. Sus desesperados esfuerzos por volver a tomar aire solo consiguieron que el objeto medio sumergido en su esófago se sacudiera de un lado a otro como espirales apretadas. En su garganta se crispó mi bolígrafo favorito de tinta multicolor con la leva roja brillante presionada hacia abajo. ¡Quietos! Volví a ver el oso estirado frente a mi cara desde muy atrás del escenario. ¿Qué deberíamos hacer con ella?, decía. Ponla en la cueva del oso, susurré. El teatro arrancó la escena, dejando. El teatro explotó en pedazos con cada oscilación. Se desmoronó en el suelo y el acordeón se quedó en silencio en mi mente, pero no me detuve. Quería balancearme hasta pulverizarlo. Hasta que pudiera volarlo, esparcirlo al viento. Me balanceé y me balanceé hasta que se me agotó la energía y me desplomé en el suelo y jadeé en busca de aire. Miré los escombros que había convertido en el espectáculo de marionetas. No había lona azul. No había espirales rojas que giraran en la pintura, no había pequeños tornillos en la parte posterior de la madera ni ningún bolígrafo mojado en la sangre de mi padre. No estaba seguro de si lo que me mostraba era cierto o si el reemplazo de mis recuerdos del espectáculo de marionetas era un truco como las ampliaciones del teatro. Todo lo que sabía era que se había terminado. Puede que me quedara allí tumbado durante horas escuchando el repiqueteo de la lluvia contra las tejas. El ruido blanco sin la contaminación del acordeón era relajante. Aunque las imágenes que el teatro de marionetas me obligaba a ver en sus últimos momentos se repetían en mi mente, me sentí aliviado de que hubiera terminado. Pero cuanto más se repetían en mi cabeza los destellos desesperados del teatro, más reales parecían. Parecían menos intentos de engaño y más recuerdos genuinos hasta que prácticamente pude sentir la cálida salpicadura de la sangre de mi padre en mi muñeca. También me llegaron más piezas del ático. Mi madre se despertó con los gritos ahogados de su marido. Se incorporó lentamente y se frotó los ojos con la mano para quitarse el sueño. Cuando abrió los ojos, fue como si se levantara el telón y se revelaran los 2 años siguientes de miseria. Todo ello, aparentemente, por culpa de mi mano manchada de sangre. Recitaba su frase a cualquier policía o vecino curioso lo bastante valiente como para interrogarla. Se tropezó mientras sostenía un bolígrafo. La gran mentira que mi madre inventó aproximadamente 1 hora después de que le clavaran el bolígrafo en la garganta. Recordé haberla visto quitar el polvo de mis huellas del bolígrafo antes de cerrar de golpe la puerta y haber oído el ruido sordo del cuerpo de mi padre, que coincidía con los moretones, antes de quedarme dormida. La policía se lo creyó, o al menos se lo creyó lo suficiente como para no pasar más tiempo en nuestra empobrecida parte de la ciudad. Los recuerdos vinieron con una comprensión. La mentira de mi madre era para protegerme, solo para que yo pasara los siguientes 2 años atormentándola. El pensamiento me empañó los ojos, pero rápidamente los aparté. No podía arriesgarme a que mi coraje fingido se quebrara de nuevo, aunque el teatro no fuera más que escombros. Debajo de la frágil cáscara de coraje solo había un niño que quería volver a ver a su madre. Incluso si ella nunca quería volver a verme, sabía que tenía que seguir buscándola, para decirle que lo sentía. Mi única esperanza de encontrar pistas estaba en las páginas restantes de su diario. Me obligué a levantarme del suelo mientras la culpa recién descubierta intentaba retenerme. Antes de apagar la luz, me giré para echar una última mirada a los restos del teatro de marionetas. Tal vez fuera un truco de la luz tenue o un último intento de engaño, pero parecía moverse. Un leve movimiento hacia un grupo central de madera rota.
Detuve mi mirada en los restos para ver si se movía de nuevo. Podía sentir una sensación de miedo que me invadía mientras esperaba, pero no lo volví a ver. Con un clic del interruptor de la luz, desterré el ático a la oscuridad total, y lo sellé detrás de la delgada y cuadrada madera contrachapada. Al volver a entrar en el piso principal de la casa, volví a sentir el sutil almizcle que flotaba en el aire, pero no era mi preocupación. El diario de mi madre, titulado simplemente 2007, estaba tirado en el suelo de su dormitorio. Sus páginas estaban desparramadas y algunas dobladas por el salto que había hecho desde mi regazo la noche anterior. Lo rescaté del suelo y lo puse sobre mi regazo. Hurgué entre las páginas en busca de su última entrada. Esperaba encontrar algún lugar al que se dirigiera. Algún plan de salida bien pensado que me diera una dirección, o al menos una dirección hacia la que mirar. Cuando los garabatos terminaron abruptamente en páginas en blanco, volví a su última entrada. Sus últimas palabras. 9 de septiembre de 2007. Ya no soportaba oír llorar a Berry. Iba a dormir en su cama otra vez, pasara lo que pasara. Ahora lo oigo bajar del ático. Berry, si alguna vez encuentras esto, sé que no eres tú el que está ahí. Lamento mucho cómo te traté. Te amo. ¿Qué había hecho? La pregunta me golpeaba la cabeza. Una puñalada de terror se me clavaba en el pecho. Cerré el libro de golpe como si quisiera recuperar las palabras y borrarlas de mi memoria. Mi mente pasaba de un pensamiento a otro. No le habría hecho nada a mi madre. Tampoco habría matado a mi padre. Esto no puede ser real. Nada de esto puede ser real. Debo estar en otro de sus trucos. El teatro de marionetas debe haberme atrapado de alguna manera. Mi madre se habría escapado, se habría escondido. Como el badajo de una campana de iglesia, sonaron las imágenes finales del teatro de marionetas. Ponla en la cueva del oso. Me volví hacia el armario de mi madre. Con un clic de mi linterna, el pomo de la puerta estaba iluminado. Brillaba con la belleza de una sirena. Lamentaba cada paso que daba hacia el armario. Las viejas tablas del suelo me rogaban que me detuviera a cada paso. Que diera marcha atrás y nunca regresara. Pero sentí que tenía que saber la verdad. Tomé el pomo en la palma de mi mano. Su material de latón era frío al tacto y transfirió su frío a través de mi cuerpo. Giré el pomo y con un repugnante chasquido, el armario quedó al descubierto. Ponla en la cueva del oso. El olor a almizcle se hizo más intenso. Me abrí paso entre las bolsas de equipaje y separé la ropa para revelar el panel de madera, sujeto en su lugar por un único y repugnante tornillo negro. Saqué la navaja de mi padre del bolsillo y saqué la hoja. Las motas marrones que la manchaban ahora me revolvían el estómago. Coloqué con cuidado la hoja en la cabeza del tornillo y comencé a girar. La madera crujía con cada giro. Deseé que el pequeño tornillo negro tuviera 1 kilómetro de largo. Ojalá pudiera sentarme allí durante horas girando, y girando, y girando sin enfrentarme a lo que ocultaba. Pero finalmente se quitó una parte suficiente de la rosca del panel y cayó hacia adentro con un ruido sordo. Ponla en la cueva del oso. La olí primero. El penetrante olor me atravesó las fosas nasales como un pelotón con bayonetas en alto que me apuñalaran la garganta. Se me llenaron los ojos de lágrimas y retrocedí de inmediato ante el asalto. El repugnante sabor de la muerte se filtró en la parte posterior de mi lengua y me provocó arcadas. Me quedé sentada allí un momento para recuperar la compostura. Solo necesitaba ver qué era. Encendí mi linterna y apunté al cubículo. Una pila de carne curtida se encontraba bajo el resplandor anaranjado de la linterna. Cada hebra estaba desgarrada y hecha jirones como el terciopelo de una marioneta, despellejada por el filo de un cuchillo sin filo. Me incliné. Solo lo suficiente para echar un vistazo por la esquina. Su musculatura estaba encogida hasta el hueso. Faltaban trozos de ella, las ratas mordieron todo su cuerpo dejando partes de su carne como hilos que colgaban de su cuerpo. Todo lo que quedaba más o menos intacto eran sus pies. Pero la piel aún retrocedía para mostrar el contorno magullado de las venas. La descuarticé. La desollé como a un animal. Y ojalá nunca lo hubiera recordado, pero me vino como cualquier otro recuerdo. Oí sus gritos de piedad cuando mi mano agarró el panel de madera.
Su cuerpo demacrado no era lo suficientemente fuerte como para mantener el panel cerrado contra mi peso. Ella susurró algo en el aire entre nosotros. Algo murmurado a través de sus labios temblorosos que ahora podía entender. Por favor, Bear, por favor, detente. No eres tú. Por favor. Su voz tenía más amor del que yo merecía, pero esa era mi madre. Entonces hundí la punta del cuchillo en su carne. Escuché sus gritos mientras la navaja sin filo de mi padre le quitaba la piel pieza por pieza. Y cuando terminó, escuché su respiración frenética a través de un estado lleno de adrenalina que no le permitía morir todavía. Simplemente me levanté, enterré el cuchillo en el cajón de los calcetines de mi padre y fui a mi habitación a esperar a que el teatro me liberara por la mañana. Hiperventilé y vomité en el cubículo. Cada estúpida idea de coraje que me había llevado hasta el pequeño tornillo negro fue maldecida por mis pensamientos mientras agarraba mi cabello con los puños apretados, lista para arrancarlo de sus folículos. No podía manejar esto sola y me odiaba a mí misma por creer que podía. Pensé en mi abuela la noche en que me colé en ese horrible lugar. Ojalá la hubiera llamado después de que desapareciera detrás del clic de la puerta. Ojalá le hubiera hecho todas las preguntas que se agolpaban en mi cabeza. Ojalá hubiera tenido el coraje de ser vulnerable con ella. Arrojé mi imagen imaginaria de vaquero valiente a los recovecos de mi mente y lloré mientras corría lejos de esa casa y hacia la de mi abuela. ¿Abuela? ¡Abuela! Grité desesperada por una respuesta. No había ningún olor persistente a tocino y panqueques de su desayuno. Ningún programa de juegos en la televisión divagando sobre el precio de un microondas. Y ninguna respuesta de mi abuela. Solo el sonido silbante de un cabezal de ducha, todavía funcionando desde esa mañana. Entré en la sala de estar. El agua goteaba debajo de la puerta del baño. El charco se extendía por el pasillo y rodeaba los pies de una escalera que se extendía hacia el ático como el tronco de un árbol. Algo brillaba al pie de la escalera del ático. Me acerqué lentamente. Mis pies chapotearon en la alfombra empapada mientras recogía el objeto brillante. Mis llaves. ¿Abuela? Dije, aunque mis débiles palabras quedaron ahogadas por el silbido del agua. Sin ninguna otra pista de dónde podría estar, subí la escalera. Obligué a mis piernas a dar cada paso con más esfuerzo que el anterior. Una vez en la cima, alumbré con mi linterna en la oscuridad hasta que la encontré. O al menos lo que quedaba del ciervo que el oso devoró. Mientras ese recuerdo me venía a la mente, el acordeón volvió a tocar su terrible canción. Escribo esto desde una biblioteca a pocas cuadras de mi antigua casa. Pasé 17 años huyendo de la canción. Viajé lo más lejos que pude para evitar la tentación de ceder. Pensé que podría leer para distraerme del ruido distorsionado que se hacía cada vez más fuerte. Cuando inevitablemente se volvió demasiado fuerte para concentrarme, pensé que podría entregarme a la policía y no poder regresar, pero no me lo permitió. Cada vez que pensaba en ello, el teatro evocaba las imágenes perturbadoras que me hacía de mi madre y mi abuela hasta que abandoné el pensamiento. Finalmente me derrumbé. En un inútil intento de encontrar la paz, me reventé los tímpanos con un lápiz. Sin embargo, el acordeón seguía sonando. Después de años de intentar pensar en formas de escapar, ahogó todos mis pensamientos. Regresé para quemar el lugar hasta los cimientos hace unas horas, pero a esta altura el fuego debe haber sido sofocado y sin embargo, el sonido todavía me parte la cabeza. Estoy tan cautivado por el teatro de marionetas ahora que incluso si se reduce a cenizas, estoy bajo su control. Así que ahora volveré a ello. Ya no soporto más ese sonido. Después de esto mantendré la compostura y no lo dejaré entrar de nuevo. Si lastimé a alguno de ustedes o a alguien que aman, por favor, sepan que lo siento.